Cualquier músico tiene la habilidad primaria de poder crear música. Cada vez los instrumentos están más a la mano, cada vez una interfase de audio, un micrófono. Siguen estando caros los de gama alta, pero te puedes conseguir de gama media para poderlo hacer. Hay tutoriales. Antes uno tenía que ir a estudiar todo lo que querías hacer, tenías que ir a estudiar porque no había internet, no había YouTube. Y es algo que les digo a todos los músicos, a toda la gente compositora, a toda la gente que se dedique, que sea creativa. Ya tienen la manera rápida de saber cómo hacer las cosas. La gente que hace podcast, la gente que hace cómo poner una lucecita allá, cómo ponerle la camarita ahí. Y la producción musical es igual. O sea, si tú eres creativo y eres eso, lo puedes hacer. Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de las artes, de las ciencias y de la educación. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir a Pablo Lara. Pablo, bienvenido. Pablo, bibliotecólogo, músico, cantante, actor, pues productor, promotor, mercadólogo, multifacético. Pablo, qué gusto que nos acompañes, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, Jorge. Vamos a empezar por la parte académica. A ver. Platícanos de lo de bibliotecólogo, porque es una carrera que muy pocas universidades la ofrecen y es una carrera que es poco conocida. Así es, muy poco. Entonces, platícanos porque pues muchos podemos tener una idea, pero platícanos más en detalle, porque fíjate, hasta nos va a servir. Mi idea original era platicar con el artista, con el promotor, con el productor, pero y se atravesó la bibliotecología. Sí, qué interesante, porque fíjate, hasta les vamos a ayudar a algunos jóvenes a su información para una toma de decisión muy importante, como es elegir la carrera profesional. Platícanos primero de eso. Chavos, métanse a la carrera. No, es cierto. Bueno, así tal cual. Me metí porque me convencieron rapidito. Es una carrera en la cual los egresados son contados con la mano. Mi generación fue de los que más salieron y fuimos 6 egresados en esa generación. En la Universidad Autónoma de Nuevo León. Filosofía y Letras, tal cual. Es. Entonces me convencieron rápido. ¿Sabes qué? Al cuarto semestre tú ya tienes trabajo. Es una carrera muy demandada. Y bueno, prácticamente todas las universidades, no por decreto, sino por un asunto de la NUIS, la Asociación de Universidades Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Exacto. Y también FIMPES. Y FIMPES. Hay un capítulo, un versículo por ahí que dice que por cada tantos estudiantes debe haber un bibliotecólogo profesional titulado. Sí. Entonces, ahorita no sé si está vigente, no obstante en ese tiempo sí. Entonces esa fuerza que tenías trabajo, tal cual, ¿no? Éramos muy poquitos, entonces las universidades que hacían, iban y te agarraban desde que estabas en cuarto semestre, quinto semestre, ya para que te fueras quedando dentro de su plantilla de trabajo como tal. Y casi todos le dimos la vuelta, mis compañeros egresados, por cierto les mando un saludo, casi todos le dimos vuelta a las universidades locales como tal y estuvimos haciendo prácticas ahí. Ahí me tocó hacer prácticas en Grupo Vitro y ahí empecé mi carrera de bibliotecología en Grupo Vitro con los secretos industriales y las patentes, biblioteca de patentes, bibliotecas así empezamos la carrera. Me convencieron muy fácil, me dijeron vas a tener trabajo desde cuarto semestre. Y es que... ¿Y fue así? Así fue. O sea, mal no llegué a cuarto, yo creo que ni siquiera el primer día de cuarto semestre y al día siguiente que entré a cuarto semestre yo ya estaba en Grupo Vitro en una entrevista, al tercer día yo ya estaba haciendo mis prácticas profesionales ahí. Y mis compañeros iguales. Entonces, por eso la carrera es en las noches, porque es obvio y es típico que vas a trabajar. Es un hecho. Entonces, a los que nos estén escuchando, la carrera todavía existe. A veces cambia el nombre, de repente se llama Ciencias de la Información, por temporada se ha llamado Sistemas de Información, se ha llamado de muchas maneras, pero la parte de biblioteca se mantiene como esencia y alma de la carrera. Particularmente a la bibliotecología le debo todo, Jorge.
todo lo que me ha pasado, todo lo bueno que me ha pasado en la vida. ¿También lo de la como música? tal. Y la música me ha ayudado, siempre han sido compañeras. Y esto tiene una razón de ser. Me remonto rápidamente a mi historia de la niñez, en un hogar de clase media, hijo de obrero, ama de casa, típico regio, clase media baja. La diferencia es de que yo tenía una hermana que salía en la televisión como comunicóloga, Cristina Lara, salía en las noticias todas las mañanas, claro, en Canal 28. El 28. Tal vez la recuerdes. Sí, sí, cómo no. Y ella fue la primera de la familia en ir a la universidad y bueno, tener una carrera ya exitosa como tal, como comunicóloga, ¿no? Entonces, ¿qué me heredó ella? Aparte de ser una mentora, una motivación de ir a la universidad, una biblioteca impresionante. Para mí era un recreo regresar de la escuela primaria y lo primero era, pues, me ponía ropa cómoda y me daba un clavado a los libros, Jorge. Me encantaba. Libros desde novelas, libros de comunicación, libros de lenguaje no verbal. Luego me hice especialista en programación neurolingüística, doy talleres de eso actualmente. Claro. Gracias a esos libros de comunicación, dinámica de grupos, de repente hago dinámicas de grupos para empresas y me los llevo allá a cabañas y les hago, pues cuando hay muchas rencillas o cuando los grupos de trabajo no están funcionando bien, me contratan para suavizar los términos y que al final todo se lleve lo mejor posible. Esa es una actividad que me gusta mucho, que casi no digo, que casi no publicito, pero que sí. Pues es que cómo le haces con tantas actividades, ¿no? Parte del show. Entonces, bueno, me regreso a mi niñez en la cual tenía dos cosas. Tenía una biblioteca para mí, era mi ventana al mundo, no había internet, no había en esa época. La televisión local era pobrísima culturalmente hablando. Sigue siendo. Eso no ha cambiado en lo mucho, pero bueno, al menos tenemos alternativas, tenemos otras plataformas, tenemos opciones que en ese tiempo no teníamos. Entonces, para mí era un portal. O sea, me quedaba impactado desde libros sencillos de Mafalda que tenían su profundidad filosófica, hasta libros de filosofía como tal, de introducción a la filosofía, y me lo aventaba yo cuando tenía ni 9 años. Entonces, ¡qué maravilla! Entonces, esa fue una maravilla. Y del otro lado, un tocadiscos. Mi señor padre, que en paz descanse, don Lauro Lara, tenía su tocadiscos y un montonal de discos. Acetatos. Viniles. Y entonces, desde Cepillín, pasando por los tríos, pasando por Pedro Infante, mi papá era un fan de Pedro Infante y cantaba como él, según él, en las fiestas y todo eso, tocaba el acordeón y cosas de esas. Bueno, ahorita te platico de eso, pero la parte musical estuvo presente. Esto estuvo en la dualidad, libros, música, desde muy chavito. Entonces eso se fue casado desde entonces. Nunca dejé una cosa, nunca dejé otra. O sea, no me quise, de niño yo me autoconvencí que quería hacer ambas cosas. No sabía cómo, no tenía conocidos, no tenía padrinos, un padrino famoso, un papá famoso, un tío famoso. Dije, yo tengo que hacer en algún momento de mi vida las dos cosas y me tiene que ir bien. Entonces yo esperé toda mi vida para eso, ¿no? Qué padre que lo haces. Llegó el momento en el que a los 10 años ya tocaba me compraron unos tecladitos y empecé a teclar. Desde muy chavito, 5 o 6 años, no me dejaban agarrar la guitarra de mi papá porque pensaban que iba a hacer travesuras. Pero para mí era porque yo veía a mi papá o a mi hermano tocar y me aprendía dónde las pisadas, dónde lo hacían. O sea, yo de niño, es en el tercero y en la primera cuerda. Y luego el otro dedo, este dedo va en el... Entonces cuando se iban, a mí me encantaba agarrarla. Entonces cuando mi mamá se iba a la carnicería, yo rápido corría por la guitarra. O sea, no la quería quebrar, no la quería tirar. Trataba de emular los tonos, de tal manera que a los 6 años ya tocaba la guitarra, a los 10 años ya tocaba teclados. Y ya empezaba a tocar en fiestas familiares, en fiestas de conocidos, amigos. Ya cobraba, un poquito si tú quieres, pesitos, ¿no? 10, 15 pesitos si tú quieres, ¿no? Pero ahí empecé a agarrar el gusto a que, la música también puede ser, ¿no? Entonces siempre han sido compañeras, llego a bibliotecología y las dos siempre van de la mano. Entonces, hasta ahí vamos. Y terminas la carrera, trabajas en vitro, pero luego después estás en universidades, luego vas a dar a Panamá, ¿no? ¿Cómo fue eso? Esta misma empresa de biblioteca digital, bueno, me especialicé, la historia continúa, crezco en la parte de bibliotecas.
Muy, muy chavo, me dan un puesto muy importante en una compañía de biblioteca digital y empiezo a viajar. Y de la nada, a los 24 años, soy director de una empresa internacional que ve México y ve Centroamérica y Cuba. Entonces, empecé a relacionarme con todas las universidades. No había el internet que tenemos hoy, el Google Scholar no existía nada, todo era o en discos compactos o en microfilm. Y las primeras, y el internet, el poco internet que había en las universidades grandes se ocupaba para bibliotecas digitales. Y nosotros vendíamos las suscripciones como tal, dábamos capacitación, soporte y ese tipo. Entonces me especialicé en la parte de biblioteca digital y entro al TEC de Monterrey, entro con sus primeras versiones de biblioteca digital, que eran los top de toda Latinoamérica, tenían más de $1.5 millones de suscripción anual de revistas, libros, etcétera. Entonces es una cantidad importante, y era el que más pagaba en Latinoamérica como tal, y me tocaba verlo como cuenta directa. La Universidad de Nuevo León, en sus primeras versiones de biblioteca digital, estuve presente. Mando un saludo a todos mis compañeros, colegas también de la uni, que se han puesto las pilas y que tenemos una biblioteca muy, muy potente y muy digna. Igual con la universidad con nacional, la UNAM, la Ibero, la Anáhuac, la Universidad de Chiapas, la Universidad de Guadalajara, el Poli, la que me digas. Yo creo que pisé y tengo ese orgullo de como bibliotecólogo, como profesional, haber estado en los proyectos de biblioteca digital de, si no todas, prácticamente el 90% de las universidades mexicanas, y eso es bastante orgullo. Claro, después estudias un máster en negocios, un MBA, y cómo te vas involucrando ya en la otra parte, en la publicidad, en la publicidad, en la mercadotecnia. ¿Cómo fue eso? No tenía Jorge ni 30 años, yo creo que tenía menos de 30, unos 28 por ahí. Ya tenía varios años de ser director de esa compañía, de gerenciarla, direccionarla, y me encontraba muy grato y muy pacífico en mi oficina, aquí por la colonia Chepevera, muy famosa y muy clásica aquí en Monterrey. Sí. Tenía mi privado y tenía mi golfito. Digo, ¿qué hace un pelado con menos de 30 años con su golfito en una oficina? Porque todo tenía controlado, o sea, las cosas iban rodando. Sí. Decidí, dije, ¿qué otra cosa me encanta? Y era la publicidad y la mercadotecnia. Se dieron unos cambios en la empresa y aproveché y dije, y salió una oportunidad de trabajo para director de ventas en una empresa de publicidad. Y le dije a Bibliotecología, muchas gracias, me has dado todo, me fue muy bien, gracias a Dios, económicamente y de todos los sentidos. Me ayudó para impulsar la música, mi carrera musical, a la par ya estaba creciendo también ahí. Ya empecé con grupos más profesionales a tocar, a grabar, etcétera, a conocer ese mundo de manera profesional, siempre, siempre, siempre juntos. Aproveché la coyuntura en la empresa de biblioteca digital y me salí a la empresa de publicidad. Y me dijeron, a ver, no sabemos nada de ventas y necesitamos un director de ventas. Y les dije, mira qué casualidad, yo no sé nada de publicidad. Entonces hicimos un match bien interesante porque ellos me enseñaron. Me acuerdo que me dijeron, bueno, no podemos llegarte, pues, el salario que yo tenía en otra compañía era bueno. Entonces se juntaron dos agencias para pagarme y para darles más venta, bueno, crecerles las ventas de que sus clientes que tenían como 15, que fueran más, ¿no? Entonces ese fue el deal. Al segundo día, Jorge, entré el primer día, me presentaron, El segundo día me mandaron a mi primer chamba. Tienes que ir con el gobernador, no diré nombres, pero tienes que ir con el gobernador porque vas a llevar esa cuenta. ¿Estás hablando del gobernador de Nuevo León? Sí. Y me sentí como Cantinflas en la película de A Volar, creo que se llama, donde se sube con este actor español que se me va el nombre. Ángel Garaza. Ángel Garaza. Y que los dos se creen expertos y que se suben al avión y que vuelan el avión. Bueno, pues se da cuenta que sí,
así me pensé. Porque, ¿Qué año fue eso? Uy, mejor no digo años para que no identifiquen qué gobernador fue, porque por razones de confidencialidad se firmaron algunos papeles. No obstante, fue muy divertido porque me senté en esa mesa con la gente top de gobierno en ese entonces. Y bueno, pues aquí tenemos al experto de mercadotecnia, ¿no? El publicista, y así, hola, soy yo, mi primer día de trabajo. No lo dije, pero lo pensé, ¿no? Entonces, de la mejor manera que se puede aprender, que es siendo autodidacta. Sí. Las raíces de bibliotecología te lo da. Tienes que ser autodidacta, la tecnología cambia todos los días, tienes que aprenderlo y aprenderlo rápido y aprenderlo todos los días. Así entré al mundo después de eso. Nos fue bastante bien en esa campaña. Estuvimos tantito con Tigres, estuvimos tantito con otras cuentas importantes, haciendo el trabajo de mercadotecnia. Le aprendí mucho a los publicistas que estaban en la oficina, y ellos aprendieron de mí en la parte de direccionar ventas, de cerrar negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hicimos una mancuerna, tan es así que ellos me vendieron como mi carta, digamos, a una agencia en México muy importante, y me fui a vivir a México un año para ayudarles a hacer lo mismo. Llevé campañas políticas allá, y ahí fue donde me toreé totalmente, porque en política, ya sabes, se ve todo. Y estuve en búnkers de la parte de protegiendo a nuestros candidatos y demás cosas, a los que teníamos en turno, siendo un guardaespaldas digital. Entonces aprendí el negocio de la mejor manera que se puede aprender. Nunca había escuchado el término guardaespaldas digital. Sí, se escucha muy bien. Sí, por ejemplo, ahorita antes de empezar, que teníamos una botellita aquí de agua o algo, a ver qué tienes aquí sobre la mesa, y nos toman una foto, nos están tomando un video. El café y el agua. Entonces, esa foto va a salir. Entonces, van a relacionar a mi candidato con una taza de café. Qué bueno. No así, si lo ven con una carta blanca en la mano, a mi candidato eso no le favorece. Por decirles, o sí, si está con otros, con fans de Tigres o Rayados, etcétera, etcétera. Entonces, si está en la carnita asada y todo, está muy bien. Si está en otro contexto, eso está mal. Claro. Entonces tienes que fijarte en esos detalles, de qué color trae la camisa, de qué color, cómo trae agarrada la esposa, si la niña está haciendo una mueca, la niña del señor, etcétera. Todo eso es ser un guardaespaldas digital, para que no llegue a las redes. Entonces yo manejé las redes, no solamente de él, sino de la familia. Y los cuidas. Y no solo yo, hay un equipo de trabajo atrás haciendo también parte de la chamba, de retoque gráfico, etcétera. Bien interesante esa parte de publicidad. Bueno, platícanos ahora, vamos a entrar al terreno de la música. Ahí cómo se va dando todo esto, cómo es ese proceso. Voy creciendo a la par con bibliotecología, y voy entrando a grupo tras grupo donde recibo enseñanzas. Estudié en algo de ingeniería de audio, estudié producción de música electrónica, y complemento lo que ya sabía. Entonces me doy cuenta que tengo un oído para la producción, para hacer, para crear cosas nuevas. Cuando llego con los grupos profesionales, llego a los estudios a grabar, me doy cuenta que percibo cosas que incluso el director de grabación se le están yendo, ¿no? Pero yo por prudencia no intervenía, sino que mi interior digo, esto yo lo puedo hacer, y esto yo lo puedo hacer. De tal forma que estudio producción de audio y empiezo a hacer mis pininos como tal. A la par empiezo la locución en el TEC de Monterrey, en Frecuencia Tech. También me dieron la oportunidad de estar ahí 5 años en un programa que se llama Bohemia Tech, y a la vez me dan oportunidad de ser locutor por primera vez, y me empiezo a desenvolver ahí. Algunas agencias me observan de ahí, me jalan para hacer también voz en off de muchos videos corporativos. Algunas aerolíneas todavía me tienen por ahí, algunos autotransportes que se suben al autobús y bienvenidos a Senda. Bienvenidos a Transporte Senda. Bueno, grupo Senda. Entonces, bueno, por decirte así, a las cementeras, a Cemex, etcétera. ¿Viva Aerobús o cuál? No puedo decir por razones de contrato, sí. Pero sí, en algunas aerolíneas, en algunos autotransportes, cementeras,
maquiladoras, empresas así tal cual, me agarran de voz en off, lo cual me satisface. Y esa agencia que me trae de voz en off, después me lleva algunos papeles menores en algunas series y algunas cosas ahí que están, incluso en Netflix, ahí sí. Si me ven, sí soy yo. Siempre me agarran de matón, Jorge, no sé por qué, si yo no mato una mosca. Soy bibliotecólogo, por Dios. Y me agarran de matones, me agarran de guardaespaldas. Ironías de la vida. Me ponen, por alguna razón, me ponen de escolta de los malitos o de los buenitos, ¿no? Y siempre con sombrero y todo, porque bueno, esa es parte de la actuación, ¿no? Claro. Para mí, me dicen, es que tú eres norteño, porque a quien me conoce en las redes sociales, subo mucho. Estoy en una agrupación de renombre en México que se llama Cadetes de Linares, ya en su tercera generación. Ya por algunos años trabajando con la familia Guerrero, que le mando un saludo a los Homeros y a toda la familia que me han dado la oportunidad de estar ahí colaborando en sus ¿Cómo proyectos. llegas a los Cadetes de Linares? Uy, por rebote, porque llego porque el músico, bueno, acompañando al baterista, uno de mis mejores amigos es baterista de muchos años de ellos, y Christopher, y el músico bajista se va al baño y se tarda un ratote. Y con la tocada en un evento. Yo lo acompaño a él a un evento y no tienes nada que hacer, ¿no? Lo acompaño. Y ya era músico, ya traía una historia, una trayectoria con algunos grupos. Y pues le salió caro la ida al baño a mi compadre. Porque entonces ahí pues me agarro a tocar. Lo mandaste a la banca, sí. Y ya no regresó. Se fue a la banca. Y se quedó ahí. Y ya no regresó literal. Me quedé ahí y Homero me empieza a llamar para participar dentro de Cadetes y me quedo. Y ya me ha tocado vivir los últimos años desde que regreso de Panamá. Ahorita platico de esa parte. Desde que regresé de Panamá prácticamente estoy con Cadetes como tal. Entonces es bastante como híbrido, ¿no? Esa parte de bibliotecólogo cadete está bastante interesante y me encanta explotarlo, me encanta que así sea y así suceda. Por eso entré ahí. Bueno, pero hay muchos cadetes, ¿no? Uh-huh. Digo, hay varios grupos que se hacen llamar cadetes. Sí, se dice que hay más cadetes que niños felices en el mundo. No es cierto, mal chiste. Pero sí hay muchos cadetes. Fallece Homero Guerrero de la Cerda en el 82, en febrero, y se ramifica, ¿no? Empieza ¿Y si era de Linares él? Sí, era de Linares y quería ser cadete. Esa es la historia original, y por eso Cadetes de Linares. Súper humilde de no tener que comer, a ser una superestrella. Le tocó en menos de 15 años ser un ícono. La gente aquí en México iba a Estados Unidos a comprar los discos de Cadetes de Linares porque no llegaban, todavía no había eso de que los discos llegaran hasta acá. Su primera disquera fue en Estados Unidos, allá se grabó, fue un boom. Entonces todo el mundo tenía que ir a Estados Unidos a comprar los discos de ellos. Entonces para mí resulta un orgullo y un honor estar trabajando con ellos. Muchas gracias a la familia por eso. Pero después de que fallece él, es cuando ya empiezan a surgir ramificaciones, grupos, ¿no? ¿verdad? Se queda Don Lupe Tijerina y arma con Don Rosendo Cantú y una serie de Chuy Vega y un montón de personas que desfilan después que cada quien después se salen y hacen sus cadetes. Y entonces algún integrante se sale y hizo sus cadetes y entonces empieza a ramificar el asunto. Si es un despapalle con la parte de Supongo que ahí nombres. hubo un problema de tipo legal en el sentido de no registrar el nombre. Supongo yo que debe ser así, ¿no? debe ser Porque así. Tú también te has metido en ese ámbito, ¿no? Sí. En el ámbito de asesorar a los músicos para que no les suceda. Eso es lo que estoy haciendo. Para que no les suceda eso, ¿no? Actualmente. Sí, es lo que estoy haciendo actualmente, Jorge. Es algo que eso es reciente. Eso es de que tengo desde la pandemia para acá, que me metí de cabeza a ayudar a artistas locales e internacionales a arreglar lo de sus regalías. Regalías de composición, regalías de lo que tocan, lo que recuperan de plataformas digitales, Spotify, cómo subir tu material a las plataformas digitales, etcétera. Y es algo que me encanta porque créeme que lo que les pueda yo cobrar por consultoría es algo
bien simbólico, bien simbólico. A mí me encanta esa parte de ayudar al músico, de ayudar a los artistas a salir adelante y a cobrar, porque al final del día nunca en la historia, Jorge, había estado tan regulado la parte musical. Y si en algún momento se pueden cobrar regalías, es ahorita. Y bueno, eso es muy bueno para el talento, ¿no? Para los músicos. Porque anteriormente hay casos de gente que compuso canciones y que nunca las registró y consecuentemente nunca recibieron regalías, y su familia, que podrían ser beneficiarios de ese talento, no tiene ese beneficio por una falta de orientación, de educación, de cultura, ¿no? Claro, claro. De cultura de la legalidad. Imagínate que cuando alguien dice, ¿se puede vivir de la música? Sí, y ahora más que nunca. Tú produces, tú escribes, haces tu música, la grabas, todo lo que acabo de decir tiene derecho a una regalía digital. Y ahora más que nunca está regulado. Entonces es un momento idóneo para dejarle incluso un legado a tus hijos o a tus nietos. Claro. Porque se queda una persona, si tú te vas, se queda una persona y la persona sigue recibiendo lo que hizo su papá, su abuelito, etc. Claro. Eso está genial. Pero la gente desconoce. Ahorita los artistas, te puedo decir, arriba del 90% de los artistas locales e internacionales no saben manejar sus propias cuentas. No saben manejar regalías, nunca han cobrado un peso. La historia ya me la sé. Artistas consagrados aquí de Nuevo León, Jorge, llegan, tocan mi puerta digital, llegan a mi chat, oye, tú eres Pablo Lara, sí, oye, tú arreglas lo de, sí. Fíjate que tengo millones de views, miles de usuarios al mes en Spotify y no estoy recibiendo un solo peso, un solo dólar, un solo centavo. Ese, créeme, que es de todos los días. Yo recibo todos los días chat de ese tipo y bueno, le vemos el caso a cada uno de los artistas y los hemos ayudado a desatorar incluso dinero que está ahí y que por una formita de llenar para Estados Unidos de impuestos no habían recibido su dinero. Entonces son cosas que a mí me encanta hacer. Tengo a bien coordinar un grupo de músicos de aquí de Nuevo León. Somos 2.500 músicos de Nuevo León. Y cada que pasa alguna desgracia, lamentablemente sucede, alguien tiene un accidente o etcétera, y la mayoría de los músicos que son músicos de cepa y que solo trabajan en esto no tienen seguro social, no tienen muchas cosas, seguridad como tal, sobre todo médica, y les ayudamos ahí para hacer bailes a beneficio, rifas, etcétera, como tal. Queremos ya, el próximo paso es hacer la asociación, y bueno, esperemos que este año ya se pueda dar. Ahí hay gente que quiere ayudar, hay gente que se quiere acercar, gente de seguros que quiere dar consultas gratis, la parte dental, muchos consultorios dentales grandes que quieren ponerse la camiseta, decir la manera social y ayudar a la gente. Y la gente que necesite ese tipo de ayuda, ¿a dónde se puede dirigir contigo? Tengo mis redes. Muy bien. Tengo mis redes por ahí, tanto Facebook como Instagram, y como estoy como Pablo Lara, en Instagram como Pablo Lara MX y en Facebook como Pablo Lara, o si no, en mi página de mi agencia de publicidad que se llama dalelike.net. Ahí están todos mis datos, está mi WhatsApp directo y todo. Yo los atendido por su propietario, como dicen las panaderías y dicen los restaurantes, atendidos en los antiguos almanaques. Sí, atendido por su propietario. Esta agencia, dalelike.net, la instituimos mi hermana Cristina y yo, la que te digo de la tele. Hicimos la agencia y la constituimos en Panamá. Como tal, es una agencia panameña, pero realmente damos servicio a todos los países. ¿Cómo fue lo de Panamá? No te terminé de platicar que esta empresa de biblioteca digital, después de que yo me salgo y empiezo a hacer mi carrera musical, de producción, de publicista, etcétera, esta empresa que me vio nacer me fue a buscar otra vez. Me dijo, tengo un puesto, pero está en Panamá y necesito a alguien que ya sepa el trabajo. O sea, no tengo tiempo para la curva de aprendizaje. Y agarrar un bibliotecólogo y meterlo y que me venda y que me capacite y que haga y que licite y que... Entonces
gracias a la trayectoria que yo tenía previa en mis 20s, la empresa me volvió a buscar y pues prácticamente me ofrecieron todo. Entonces yo la verdad puse la vara muy alta y dije, quiero esto, esto y esto y esto, pensando en que no que te dijeran que no. Que me dijeran que no, y me van diciendo que sí, Jorge. Yo pues vámonos para Panamá, ¿no? Y entonces me fui para allá y me hago residente panameño como tal, del cual también soy bastante orgulloso, y linda gente panameña, hermosa. Saludos a toda la gente de Panamá. Y conviví con bibliotecólogos, músicos allá, etcétera. Tengo residencia, yo puedo entrar y salir tal cual. Mi empresa está constituida allá como tal. Participé en proyectos sociales allá bien interesantes, Jorge, bien interesantes. Imagínate iniciar una biblioteca para la cárcel de mujeres. Oye, sí, es muy interesante. Ese es de mis proyectos de vida, claro, que no se me van a olvidar nunca. Porque no solamente era la biblioteca per se, o sea, sí está padre enseñar. Sí. Imagínate, yo iba y les enseñaba cómo catalogar, cómo clasificar un libro, cómo acomodarlo, cómo prestarlo, etcétera. La operación de una biblioteca, el proceso técnico de la biblioteca, a las muchachas que estaban ahí en la cárcel como tal, ¿no? Las muchachas, señoras, etcétera, ¿no? Las mujeres que estaban ahí, con quien tuve un rapport extraordinario, hicimos unas dinámicas extraordinarias. Pero no solo queda ahí, Jorge, sino que tenía un impacto de 3 bandas, como si fuera el billar. Esos libros eran porque eran parte de un proyecto para hacer audiolibros. Tenían un pequeño estudio ahí en la biblioteca, en el saloncito que nos dieron para biblioteca, tenían donde podían grabar con la voz de las chicas que estaban ahí, grababan con su voz el libro y lo mandaban a asociaciones de gente invidentes, de personas invidentes. Ah, qué maravilla. Entonces era un ganar-ganar, o sea, era... Claro. Un impacto social. Imagínate, como todo lo de innovación social, tú sabes que tiene que tener más de 3 bandas, o sea, si no, no es innovación social. Ese es el concepto como tal, ¿no? Entonces, eso pegaba aquí, pegaba acá y pegaba acá. Imagínate el impacto de las... como parte del proyecto les regalamos una lamparita porque no tenían luz las celdas donde estaban las muchachas. Y ellas querían llevarse los libros prestados y todo eso. Entonces se iba con la luz y regresaban la luz, limpiecita, toda, para podérsela llevar. Entonces, proyecto genial. Sí. Me sentí un poco, bueno, como cualquier cárcel de mujeres, un poco acosado. Es normal. Cuando entraba, porque primero me llevaba un custodio hasta la biblioteca. Llegó el momento en que ya era el profe de la cárcel, ya entraba y ya me dejaban solo, ay, pásale, profe. Y entonces era toda... ¿En la ciudad de Panamá? En la ciudad de Panamá. En la ciudad de Panamá. Oye, ¿y no se ha hecho eso aquí en México? No tengo idea. Porque está muy interesante como para proponerlo, ¿no? En algún momento. Sí. Estuve buscando a las autoridades de la penitenciaría aquí y nunca me dieron cita. Porque yo ya traía el expertise de haberlo hecho en otro lugar, ¿no? Entonces ya traía el know-how de cómo hacerlo. Incluso hablé con la gente de bibliotecología de la facultad, me dieron luz verde en el sentido de que nosotros te apoyamos. Claro. O sea, para apoyar varios, iba a ir con las editoriales también para que me apoyaran con la parte de los libros, etcétera. O sea, ya tenía como que concatenado el proyecto, pero las autoridades no nos dieron puerta. Entonces hay que... Pero está ahí, o sea, no me dijeron que no, simplemente no se hizo la gestión, no se hizo la apertura, pero bueno, queda abierto para ya sabemos, autoridad que sí le pueda interesar. Claro, no solamente de cárceles, ¿no? Cualquier autoridad de cualquier tipo de institución que sepan que proyectos de este tipo son valiosos. El romanticismo de tener un libro en la mano, yo creo que ese nunca se va a acabar. Sí. Y el sentido de que lo abres, le quitas el celofán y el olor del papel, de la tinta, nuevecito. Y de la tinta. Yo creo que ese es un sentimiento, te provoca los sentidos. Entonces digo, está muy padre los libros digitales. Yo, que soy un experto en biblioteca digital y he tratado con eso toda mi vida, sigo
con mi romanticismo del libro. del libro impreso. Del libro impreso. Yo creo que eso no se va a terminar nunca. Oye, Pablo, y después de esa experiencia en Panamá, y luego continuó lo de la música, ¿y cómo entras al terreno ya de la producción? Porque tú eres un productor y tienes tu estudio de producción. Así es. Yo creo que sería interesante también conocer esa parte, esa faceta. Yo pienso que cualquier músico tiene la habilidad primaria de poder crear música. Cada vez los instrumentos están más a la mano, cada vez una interfase de audio, un micrófono. Siguen estando caros los de gama alta, pero te puedes conseguir de gama media para poderlo hacer. Hay tutoriales. Antes uno tenía que ir a estudiar todo lo que querías hacer, tenías que ir a estudiar porque no había internet, no había YouTube, no había... Claro. Entonces aquí, y es algo que les digo a todos los músicos, a toda la gente compositores, toda la gente que se dedique, que sea creativa, ya tienen la manera rápida de saber cómo hacer las cosas. La gente que hace podcast, la gente que hace cómo poner una lucecita allá, cómo poner la camarita ahí, cómo poner... Todo eso es... Y la producción musical es igual. O sea, si tú eres creativo y eres eso, lo puedes hacer. Yo identifiqué desde muy temprana edad que me podía... Y te lo dije hace poco, creo que tomamos un café y te lo dije. Yo pensé que todas las personas podían imaginarse la música en su cerebro. Sí. Y realmente yo así crecí. O sea, yo dije, toda la gente tiene la capacidad de imaginarse música, incluso que no existe. Y seguramente habrá muchos que sí lo pueden hacer. Pero yo me di cuenta que no es la generalidad. O sea, no. Cuando me encargan un disco y una producción y me pongo a trabajar en la preproducción, la selección de temas, etcétera, los arreglos, qué arreglos va a llevar, el inventario de músicos que va a llevar, etcétera. En mi cabeza explota y me imagino cómo va a quedar el disco en su versión final. Eso me sirve mucho para la dirección. Hicimos muy buena mancuerna con el ingeniero Carlos Durán, quien es un referente de los famosos estudios Cadena aquí en la ciudad de Monterrey, que el que no sepa, los estudios Cadena eran unos estudios... si eras artista y eras de Monterrey y eras exitoso, tenías que grabar en los estudios Cadena. Y ahí hay varios ingenieros de audio muy buenos que salieron de ahí, que en la actualidad son referentes y grabaron una cantidad de grupos famosísimos, artistas famosos. Él fue uno de ellos, él era el menor de los productores que había en esa época, y hice mancuerna con él, en la cual él se dedica a hacer lo suyo, que es todo lo de los fierros, la ingeniería, etc. Y yo me concentro en la parte de dirección artística. Si esta canción ocupa un pujidito en la cantadita, si ocupa una nota, si ocupa el bajo sexto, la guitarra ocupa una cuerdita donde le duele a la canción, ahí estoy. Me encanta mi trabajo. Después de eso concluí que yo nací para ese trabajo. O sea, para todos, pero particularmente para ese se me facilita mucho como pez en el agua, pero todo gracias a la música, al oído musical. Por eso reitero, cualquier persona creativa ya lo puede hacer, ya no es tan complicado como antes. Si es su sueño, si tienen ahí canciones, me topo mucha gente que, oye, quiero grabar, tengo 15 canciones ahí que ha escrito mi papá, o que he escrito yo, o que he escrito... Todo se puede. Ya todo se puede, hoy está todo al alcance de la mano. Y si alguien quiere hacer eso, porque sí hay mucha gente que tiene canciones escritas que jamás han grabado, porque sí, antes era mucho más difícil. Si alguien quiere hacerlo, que te busque en tus redes sociales. Sí, ahí está mi agencia, bajo el sello de mi agencia hago todo. DaleLike.net, ya tengo 10 años con la marca, con la agencia. Y ahí bajo ese techo hago todo lo demás, y me encanta, por ejemplo, señores ya de la tercera edad que han sido músicos toda su vida, que grabaron con disqueras y las disqueras nunca los registró en ningún lado. Entonces, a mí me encanta, Jorge, trabajar con esas personas. Me traen el cassette
Pablo, ¿qué hago con esto? Y antes del cassette hubo algo que se llamó 8-track. El 8-track. No sé si te tocó a ti. Porque No, estás ya no joven. me tocó, pero sí, No, o sea, a pero- mis tíos, abuelos, sí, sí. muy queridos, a mi tío Conrado Lara, etcétera, te tenían el puro 8-track. El 8-track, sí. Y a él también le aprendí bastantes cosas. Y hay que cambiar ese material a digital, se vuelve a masterizar, se vuelve a hacer un proceso digital y se sube. Entonces a mí ese proceso de agarrar el disco viejo, de agarrar el cassette viejo, convertirlo a formato digital actual, en los estándares de Spotify, subirlo a Spotify y que el señor se escuche en las plataformas, no le entiende mucho, pero sabe, o sea, Pero entienden sus hijos y sus nietos, y sus que, nietos. ay, mi abuelito ya está en Spotify, está en Claro. iTunes, y está en Amazon, y ya lo puedo etiquetar en una historia de mi abuelo, y le etiquetan una historia en Facebook o en Instagram. Claro. Entonces, eso es sensacional, ¿no? Y aparte de eso, que los ayudo de la mano para que registra tus canciones, déjalo a tus hijos, a tus nietos, Esa parte es muy importante. déjale un legado, regístralos, etcétera, Claro. ten tus regalías, cobra, porque hay que cobrar, Jorge. Claro, Se trata, esto tiene que dar vuelta. claro. Pablo, ya vamos a terminar, ¿Cómo pero no? antes de terminar, te quiero preguntar. En la parte de la música, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes han influido más en ti? ¿A quiénes reconoces? Porque todos tenemos algún referente, ¿no? Claro En que el sí. caso de la música, particularmente. Soy muy rockero, soy muy trovero, soy muy bohemio, principalmente bohemio. Y la gente con la que me junto entre semana aquí me lo puede corroborar. Te digo, porque la gente me identifica mucho con el sombrero Sí, del claro, cadete con la música y norteña. con la música norteña. No obstante, mis referentes son los tríos, me encantan. Ujú. Toda la época de tríos, toda la época de bohemia, toda la época de los Otis. No Sí. sabes cómo mi playlist está lleno de éxitos de los Otis. De los Otis. Pero principalmente mi papá me dejó un legado bien interesante con la parte de los tríos. De hecho, he hecho versiones modernas de algunas canciones de tríos que mi papá también le encantaban. Los Panchos, los Tres Reyes, etcétera. Esos son cuando agarro un tequilita y me pongo realmente son tríos, es con lo que empieza esa noche. Paso por los troveros, paso por Silvio Rodríguez, paso por Pablo Milanés, a quien conoces y Joaquín demás, Sabina. Joaquín Sabina. Caí a Tu Lugar hace muchos años, era fan de Tu Lugar porque tenías ahí una cantidad de cosas y Sí. pasaban ahí todos, prácticamente Sí, todos cómo no. pasaban por ahí por Tu Lugar. Oye, pero estabas muy chavo, ¿no? Estaba Estabas muy chavo. joven, pues. Sí. Sí. Estaba en mis 20 o antes de los 20. En mis 20 o poquito antes de los 20. Y ahí estábamos ahí en Tu Lugar como fan ahí, medio colado, pero ahí va. Y luego con Frecuencia Tech también llegué a tu Sí, lugar con claro. la Bohemia Tech ahí. Sí, claro. Al cómo Open no. Mic, donde llegaba la gente a leer sus poemas, los escritos. Era un etcétera. maravilloso ejercicio que hacían ustedes y que lo disfrutamos mucho. Estaba padrísimo porque hacíamos un Open Mic con la gente que escribía, y llegaba desde el chavito de la prepa con sus escritos, con su libretita, y llegaba la recién viuda y se sentaban en la misma mesa y conversando. O sea, era Se hacía un ambiente una maravilloso, sinergia, un una sinergia ambiente, maravillosa. una vibra, una energía, y cantando ahí pues los de siempre, ¿no? Los que son de casa, los que son de Nuevo León, el Alan Vega, el Betito. Dávila, Beto Dávila, Víctor Núñez, Alex López, todos pasaron por ahí, ¿no? La Mario Trenza, Solórzano, Esaú, La Trenza, Esaú, etcétera. todos. Todo el mundo pasó por ahí. Leonor Parra, Pati Guerrero. Les agradezco a todos los que Toda la pasaron gente. por Bohemia Tech, tanto en entrevista como, Sí. como a cantar dentro del Open Mic, que eso se hacía. Era muy buen programa. Sí. Pablo, te quiero agradecer mucho tu tiempo y que compartas Gracias. esto con el público. Y bueno, ya saben la gente dónde encontrarte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Gracias.